La grabación, pues obviamente, como ya han estado viendo, pues va a estar después de la clase. Y si es necesario que le agregue información o que edite algo, pues ya lo editaré. Ahora, antes de que pasemos ya directamente a la parte del tema, ¿hay alguna duda o pregunta acerca de la tarea que se tiene que entregar hoy? ¿Todo bien, más o menos? Bueno, entonces no hay dudas ni preguntas. Ok, gracias Jessica. Ahora, vamos a comenzar con eh, lo que sería la clase 4. Y básicamente, de hecho creo que estoy viendo que tengo dos láminas repetidas, ahorita lo corrijo. Em, lo que vamos a iniciar pues es con un pequeño repaso porque como ya vieron pues tuvimos que nuestro puente y lo que nosotros básicamente vimos la clase pasada fue la parte de cuerpo rígido. Esencialmente el concepto que nos interesa de cuerpo rígido, de ahí lo llevamos a grado de libertad, centro de masa, las leyes de Newton y lo único que nos faltó ver la parte del principio de acción. Y la segunda parte de lo que vamos a ver hoy, posiblemente tal vez sea una sesión corta, depende también de cómo se desarrolle la segunda parte, sería la parte del estado del arte. Si se acuerdan, yo les había comentado que esa parte la íbamos a llevar en paralelo por el tamaño del área que es la robótica. Es bastante complicado intentar dar una visión general debido a que hay muchos temas. Yo les comenté que cuando menos la mayoría de los profesores que nosotros damos la asignatura, lo que tenemos son líneas de investigación relacionadas con algún tema de la robótica que estamos desarrollando. Entonces, básicamente el repaso que nosotros vimos es cómo podíamos, la lámina está al revés, porque primero lo que vimos, o me faltó una, me faltó nada más poner lo que sería la posición. Aquí tengo la orientación, de hecho este ya lo había corregido. Ah, ya las tengo clasificadas, nada más las voy a traer para acá, para que ya queden bien. Entonces, el que me faltó fue poner el de los derechos de autor. Entonces también algo muy recomendable es que si ustedes van a trabajar y van a hacer algo, siempre pongan también sus derechos de autor. Más que ya la mayoría de la información pues ya se maneja por video o por algún método, entonces ya es casi que todo lo que hacemos es masivo. Ahora sí, básicamente lo que nos interesaba del cuerpo rígido eran sus propiedades de que estaba compuesto por partículas que iban a mantener sus distancias relativas y orientaciones constantes y que sus propiedades, cuando menos, las íbamos a considerar homogéneas. Entonces siempre esas son las consideraciones que se realizan en la mayoría de los casos que sería como que la mecánica básica, donde si se diseña algún tipo de dispositivos, pues siempre vamos a intentar o vamos a establecer que los sistemas, sus elementos mecánicos siempre funcionen en un estado de cuerpo rígido, porque eso nos va a facilitar el poderlos describir con posición, definiendo una partícula en específico, y vamos a poder definir su posición con la combinación de variables independientes que van a conformar esta ubicación en el espacio, y cada uno de estos elementos pues está relacionado con una propiedad física independiente. A pesar de que nos están expresando distancias, cada una es independiente y conforman al final lo que ustedes, o bueno, en general lo denominamos como un estado, que describe cómo se encuentra un sistema conforme a algún tipo de referencia. Entonces establecimos lo que era la posición, como vimos que una partícula la podemos asociar con un punto
Y el punto, les había comentado que era un concepto poderoso porque al ser un concepto que relativamente es vacío, lo que nosotros estamos haciendo es que le podemos asignar diferentes tipos de propiedades o referencias. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita para poder describir la orientación de un cuerpo es asociarle a un sistema de referencia. Entonces, a partir de las direcciones de los elementos del sistema de referencia, lo que nosotros establecimos fue un vector de posición, el cual, igual, eh, nos permite describir cómo se encuentran orientados cada uno de los ejes que conforman el sistema que queremos describir con respecto a las direcciones de los ejes anteriores del sistema por el cual lo queremos hacer. Lo vamos a ver, yo creo que ya el viernes, cómo vamos a establecer esta descripción. Nada más que lo que vimos es que en el caso de la orientación, cada uno de estos ángulos está relacionado con radianes. Y un radián en realidad es un elemento que es adimensional. Entonces, quiere decir que la orientación como tal no es una relación que nos vaya a modificar las propiedades físicas de un sistema. Lo que sí nos va a ayudar es a poder hacer, cuando enlacemos cuerpos, hacer una descripción más general o modificar esas descripciones de orientación con el fin de poder interactuar o causar algún efecto en el entorno. Ahora, de esa parte lo que vimos es que nosotros podemos describir algo que nosotros denominamos como pose de un cuerpo en el espacio. En este caso estamos describiendo a un cuerpo en general, o mejor dicho, a un cuerpo asociado a esta partícula mediante el planteamiento de un sistema P y lo vamos a describir con respecto a un sistema anterior. En este caso, el sistema que tenemos aquí es un sistema delimitado por 0. El sistema 0 siempre lo vamos a manejar como un sistema inercial. Quiere decir que va a ser un sistema ideal, el cual nunca se va a mover, y a partir de ahí vamos a medir posiciones y orientaciones de cualquier de nuestro sistema mecánico, ya sea que esté compuesto por un cuerpo o que esté compuesto por múltiples cuerpos. Otra cosa que nosotros vimos es que generalmente algo que se hace no solo en robótica, sino también en control o en otras asignaturas ya más avanzadas, es que lo que podemos hacer es que podemos unir propiedades y conformar descripciones totales. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos uniendo el vector de posición de este punto y también la orientación de este elemento para formar lo que estamos denominando como el vector de pose. Y ese vector de pose nos describe el estado total de posición y orientación de este cuerpo en el espacio conforme a esta referencia. Entonces, otra cosa que vimos fue la nomenclatura. Recordando esa parte, lo que nosotros tenemos aquí en nuestra nomenclatura es que todo lo que es vector lo estamos manejando como una letra minúscula en itálica recta y en oscura. Se me fue el término, por aquí debe de estar. Bueno, en negritas ya me acordé. Y en negritas. Esto se los había comentado. Es una manera equivalente de hacerlo. Nada más que es una forma también elegante para poder meter este tipo de información dentro de un texto y que se pueda interpretar. Entonces, a los vectores lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo índices. Un subíndice que nos indica qué es lo que estamos analizando, lo que queremos describir con respecto a cualquier referencia. Entonces, eso lo aplicamos en las relaciones de posición y de orientación y por ende también deben de estar referidas dentro del vector de pose. Entonces, un detalle particular que nosotros vamos a manejar ya en este tipo de mecánica que vamos a utilizar es que siempre vamos a conjuntar las descripciones de los sistemas mecánicos únicamente mediante dos sistemas de referencia. No podemos hacerlo más porque está limitado. Vamos a ver cómo a partir de la combinación de descripciones de relaciones de posición y de orientación
de diferentes sistemas de referencia planteados en un sistema mecánico, vamos a poder establecer la descripción de la cinemática y de la dinámica de los robots. No sé, hasta aquí que tengan alguna pregunta, duda o comentario. Bueno, esto pues es muy sencillo. De hecho, esta está repetida porque como me traje las otras, las que me faltaban. Así. Bueno, por alguna razón se copiaron más. Entonces, esto ya lo vimos. Estas se repitieron. Y otro concepto que estoy viendo que faltó. Bueno, si se acuerdan también lo que habíamos visto fue el concepto de centro de masa. Entonces, de acá, aquí tengo una presentación. Quién sabe por qué se me escapó. Ahí creo que también la borré de aquí. Se borró de acá. Entonces, nada más déjenlo rescato de otra presentación. Y nada más es una lámina. Y bueno, vamos a partir. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que estamos describiendo un cuerpo rígido mediante una partícula arbitraria. Ahora, lo que vamos a hacer es que mediante la aplicación del concepto de lo que es el centro de masa, que es una propiedad presente dentro de cualquier elemento que tenga masa, lo que nos permite es establecer una partícula ideal en la cual los efectos de la masa se van a ver reflejados como si fuera una especie de promedio. Entonces, en matemáticas y en física, una propiedad puede ser una combinación de elementos, los cuales siempre van a mantener un valor constante. Entonces, generalmente ustedes han visto cómo se expresa con 1, donde a veces se cambia este 1 por a lo mejor un exponencial a, a la pi, o cualquier número elevado a la 0, sigue siendo una propiedad. Entonces, en física lo que se hace es que toman diferentes consideraciones, cualidades cuantitativas, es decir, cosas que podemos medir dentro de un sistema mecánico, con el fin de poder establecer algún tipo de relación constante. Entonces, ahorita de lo que nosotros hemos manejado, lo que manejamos la clase pasada, fueron las relaciones de posición y le estamos incluyendo la masa. La masa es algo nuevo, entonces en términos de posición, lo que nosotros estamos estableciendo es que a cada una de las partículas las podemos describir como un vector de posición y le habíamos asociado una diferencial de masa. Entonces, a la suma de estas relaciones, una de las propiedades que estamos definiendo es que nosotros tenemos la masa total del cuerpo y significa que para completarlo debemos de determinar un vector en específico de posición en el cual nos esté describiendo una partícula que cumpla estas propiedades. Entonces es así como nosotros descubrimos la parte del centro de masa, y esto lo que nos va a ayudar más adelante es que cuando queramos describir cualquier propiedad dinámica relacionada con la masa de los cuerpos, pues en el caso, por ejemplo, del planteamiento de la dinámica de Euler-Lagrange, lo que va a pasar es que para describir las relaciones de energía y de trabajo que van a estar presentes dentro de un robot, pues nos vamos a ir directamente con el centro de masa, y a diferencia de, por ejemplo, el planteamiento más común, que es el que todos aprendemos a manejar, que es el planteamiento de las ecuaciones de Newton, pues nos evita tener que hacer pues todas las operaciones de cálculo de momentos y de cálculo de fuerzas en cada uno de los sistemas de referencia que nosotros coloquemos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa que vimos fueron las relaciones de movimiento, las leyes de Newton. Esencialmente lo que nosotros queremos de de, de esa parte, o bueno, lo que yo lo que los quería conducirlo, es que en realidad estas leyes de Newton lo que nos están reflejando son igual algún tipo de propiedad física
y esencialmente que están relacionadas con algún tipo de ecuación. Entonces, la parte de inercia en realidad lo que se está refiriendo es a la cantidad de movimiento o al estado de movimiento que puede tener un cuerpo. Y ese movimiento va a estar siempre asociado con alguna propiedad de su masa. Entonces, los objetos en el espacio solo se pueden mover de dos maneras. Se pueden mover ya sea eh, de manera lineal, por eso es que tenemos la ecuación de movimiento lineal, o pueden tener un movimiento angular. En el movimiento lineal no hay tanto problema porque todo está asociado directamente con la masa y el vector de velocidad por el cual el objeto se va moviendo. Una parte que vimos es que en el caso de la inercia rotacional es diferente, debido a que ahí lo que nosotros tenemos son giros a partir de un determinado eje, o mejor dicho, en este caso sería un conjunto de ejes, y esos giros o esa cantidad de movimiento va a variar dependiendo del eje que estemos girando y de la geometría del objeto que nosotros estamos manipulando. Fue cuando pusimos el ejemplo y lo que les estaba explicando con estas imágenes es que la inercia va a tender a variar de acuerdo a cómo está distribuida la masa y lo ve cada uno de estos ejes. Entonces, lo que vimos aquí es que el eje en naranja, si nosotros queremos hacer girar el cuerpo alrededor de este eje, no nos va a costar menos trabajo como si lo quisiéramos girar con respecto a este eje en verde. Eso se debe a cómo está distribuida la masa, lo habíamos visto por la cantidad de partículas simbolizadas por estos puntitos, que en este caso es menor. Eso significa que la cantidad de masa asociada, distribuida, que tienen que moverse alrededor de ese eje es menor a comparación de la que tenemos acá. Entonces, ese fue el tipo de relación que vimos. Después nos fuimos a la segunda ley, la ley de las fuerzas, y esencialmente lo que consiste en esta ley es que es la variación de la primera ley. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de efecto dentro de un sistema mecánico, lo que va a pasar es que si varía la cantidad de movimiento, puede darse por dos cuestiones. Porque ese sistema va a cambiar en su masa o va a haber algún tipo de elemento externo que va a modificar su cantidad de movimiento. Entonces lo vimos, ¿no? Un efecto que nos produce algún tipo de fuerza, pues en este caso es el transbordador, donde lo que está haciendo este sistema mecánico es perder masa de manera muy rápida por la combinación de lo que tenemos aquí de oxígeno y hidrógeno. Entonces este cambio de masa, en realidad lo que nos está produciendo, pues es una fuerza en la cual el, el transbordador pues se eleva. Y el otro ejemplo fue el caso que tenemos aquí donde tenemos vehículos y ahí lo que está pasando es que tenemos algún tipo de elemento externo el cual está variando la cantidad de velocidad o la cantidad de movimiento de estos cuerpos. Entonces, ¿qué tienen en común estos sistemas mecánicos? Pues que tienen un motor de combustión interna, perdón, iba a decir externa, pero no. Entonces, el motor de combustión interna lo que hace es que va absorbiendo aire del entorno, lo mezcla con gasolina o con algún tipo de combustible y la acción de comprimirlo y de encenderlo lo que hace es que hace una expansión de aire y esa expansión mediante alguna transformación que hace el motor lo transforma en un trabajo que se ve reflejado en el movimiento del sistema. Entonces aquí un punto importante es que el sistema mecánico en este caso no varía como acá su masa. Si ustedes pesan el carro, pues sigue pesando lo mismo. Pero en este caso lo que está haciendo es que está absorbiendo aire del exterior, lo está mezclando con el combustible, que también es un elemento externo que se le tiene que dar al vehículo, y es lo que produce el movimiento. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos robots. Bueno, en el caso que vamos a ver, en la teoría que vamos a ver, los robots que nosotros tenemos aquí van a estar bajo este principio. Eso significa que lo que va a producir el movimiento de los eslabones del robot van a ser elementos externos, es decir,
Los motores se pueden considerar como elementos externos que reciben energía para que cada uno de los elementos mecánicos que componen al robot se pueda mover. Entonces la energía va a venir también del exterior y va a producir algún tipo de efecto. Y bueno, lo que vimos posteriormente fue el principio de acción y de reacción. Y básicamente, ¿por qué se da? Bueno, lo que nosotros tenemos igual es una serie de propiedades. Vamos a partir de la propiedad de la cantidad de movimiento. Y si se acuerdan lo que yo les había planteado, es que íbamos a tener dos objetos que se estaban moviendo en el espacio con una determinada cantidad de movimiento. Entonces aquí yo lo estoy mostrando de manera muy ideal, que estos cuerpos en el espacio se encuentran y chocan. Y están chocando justamente en un punto en particular. Entonces, lo que está pasando aquí es que la cantidad de movimiento, la ley esencial de la física, antes de meterme en eso, lo que nos dice es que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En este caso, lo que nosotros tenemos aquí es que eh, vamos a ver más adelante que la cantidad de movimiento está relacionada también con una cantidad de energía que tienen los cuerpos, esencialmente con la cantidad de energía cinética que tienen. Entonces, lo que está pasando es que cuando se están moviendo, el contacto que producen es que un cuerpo le transfiere energía a otro y viceversa. ¿Qué pasa internamente? Bueno, estos cuerpos, si se acuerdan, están conformados por partículas rígidas. Y lo que está pasando aquí es que las fuerzas, porque están cambiando cada uno su cantidad de movimiento, se van a ir transmitiendo entre las partículas de los cuerpos. Pero los cuerpos van a empezar a reaccionar. Bueno, las partículas van a empezar a reaccionar entre sí. Es decir, que cuando reciban la fuerza por el contacto, van a evitar la deformación de dichos objetos. Y lo que va a pasar es que van a responder con una fuerza contraria. Pero en lo que nosotros vimos en el principio del centro de masa, es que lo que va a pasar es que va a haber una partícula ideal en la cual todos los efectos relacionados con la masa se van a ver reflejados ahí. Y como esa partícula es única, significa que todos los efectos que se van a producir por ese choque se van a ver reflejados ahí. Y en esencia, lo que nos dice la tercera ley es que eh, en un cuerpo rígido ideal como los que nosotros vamos a intentar manejar, es decir, sin tomar en cuenta la deformación, lo que va a pasar es que la fuerza que se va a producir por la cantidad de movimiento se va a transferir directamente a los centros de masa. Entonces, eso también es un punto muy importante. Esta ecuación es más importante para el planteamiento de la dinámica de las ecuaciones de Newton-Euler. Entonces, eso ustedes lo han manejado cuando arman su diagrama de cuerpo libre y cuando transfieren o cuando calculan la fuerza dentro del centro de masa de un cuerpo para transferirlo posteriormente a otro elemento. Entonces, para eso nos sirve esta parte. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien, más o menos? Bueno, entonces, ahora vamos a ver el principio de acción, pero de manera muy rápida. De hecho, por ahí, no me acuerdo, creo que todavía no les puse los videos del curso, se los voy a poner. Pero, ¿en qué consiste el principio de acción? Bueno, o mejor dicho, hay un principio de mínima acción. En condiciones ideales, es decir, en condiciones adiabáticas, lo que nosotros tenemos es que la cantidad de energía mecánica que va a producir un cuerpo, que se presenta dentro de un cuerpo, dentro de un sistema cerrado, siempre va a permanecer constante. Esto quiere decir que, por ejemplo,
yo le estoy poniendo aquí esta pelota o este objeto que se encuentra con una determinada energía potencial en este estado, pero como se encuentra, eh, digamos, colgado, su energía cinética es igual a cero. Cuando este cuerpo se suelte, lo que va a pasar es que su energía potencial va a empezar a disminuir, pero va a comenzar a aumentar su energía cinética. Entonces, en un instante, antes de que este objeto toque el suelo, lo que nosotros vamos a encontrar es que la energía potencial va a ser casi cero, dependiendo de la referencia que tomemos, que en este caso es esta línea. Y lo que vamos a encontrar es que la energía cinética va a ser máxima. Entonces aquí lo que tenemos es que, sin importar lo que pase, si es que tenemos algún tipo de desviación por alguna razón, la energía del sistema siempre va a permanecer constante. Entonces, prácticamente es este recuadro que está encerrado. Entonces, es esa propiedad. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro caso? O en el caso en general que nosotros manejamos sistemas mecánicos y le ponemos algún tipo de actuador. Bueno, lo que va a pasar aquí es que, lo primero, nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestro elemento básico, que es un eslabón, restringido por algún tipo de movimiento. Entonces, aquí supongan que tienen un motor. Cuando ustedes accionan el motor para evitar que este objeto caiga, lo que va a pasar es que esta relación se va a ver alterada. De tal manera que cuando hay un elemento externo, lo que tiene que hacer es que le tiene que aplicar algún tipo de trabajo para modificar esta relación de energía. Entonces, ya cuando se presenta eso, lo que se va a presentar es que entonces vamos a tener una diferencia en la relación de energía cinética que se va a transformar en la relación de energía potencial. Vamos a tener una diferencia. A esta diferencia se le denomina lagrangiano y va a ser nuestra herramienta para poder establecer, cuando menos en el planteamiento de las ecuaciones de Newton de Euler-Lagrange, las ecuaciones dinámicas. Entonces, lo vamos a hacer mediante esa estimación, o mejor dicho, sí, mediante esta estimación de diferencia de energía que no se está transformando directamente, ya sea en energía cinética o en energía potencial, para determinar el par relacionado con esto. Ahora, curiosamente, ¿por qué el par? Bueno, en un sistema mecánico que tengan ustedes un cuerpo, van a alterar su estado energético mediante la alteración, mediante algún tipo de acción que se denomina trabajo. Entonces, luego ahí viene esa parte confusa, ¿no? Eh, Porque los motores, pues, nos dan un par y las unidades de par son newton metro. Y si ustedes ven las unidades de energía, pues, son los joules, pero los joules se traducen como newton metro. Se maneja joule porque se está manejando una cantidad de energía, digamos, en específico. Pero cuando nosotros tenemos la parte de newton metro, que es lo que generalmente se maneja cuando estamos hablando de sistemas mecánicos, ya lo que estamos hablando directamente es una relación de trabajo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Aunque el trabajo nos va a modificar la energía, no necesariamente es la energía del sistema. Eso sí hay que tomarlo en cuenta porque son dos cosas muy diferentes. Entonces aquí, pues, les había puesto este video donde explican un poquito mejor lo que es la energía, es de Quantum Factor. Ya ven que él es un divulgador de ciencia. Entonces, él lo explica desde el punto de vista cómo lo aprecian los físicos. Entonces, vale mucho la pena, a lo mejor si tienen un rato, que lo vean. Y con ello, pues, ustedes puedan entender un poquito más las relaciones de trabajo de energía que nosotros vamos a aplicar. Que básicamente van a ser relaciones establecidas con el trabajo mecánico de un sistema. Ahora, eh, de aquí, lo que yo tengo aquí o lo que yo estoy presentando es que tenemos nosotros un cuerpo en el espacio. Y lo que vimos anteriormente es que este cuerpo lo podemos representar
mediante su centro de masa. Podemos ponerle un sistema de referencia y este objeto lo que está haciendo es que se está moviendo en el espacio y está pasando de un estado inicial a un estado secundario y lo hace mediante el seguimiento de esta ruta. Entonces, si nosotros evaluáramos la energía que tiene este cuerpo, simplemente lo que nosotros tendríamos que evaluar sería la energía potencial que tiene en este estado y la energía potencial que tiene en este estado, sin importar que este objeto se mueva por esta ruta, o si yo modifico esta ruta, este no me va a bajar, déjenme traigo este, no, sí, lo dibujo a lápiz. Por ejemplo, yo puedo establecer que a lo mejor el objeto se mueve por esta ruta y lo llevo a este punto. Lo que está pasando aquí es que la cantidad de energía, sin importar que siga la trayectoria en negro o la trayectoria en azul este, irregular que acabo de dibujar, la energía del sistema va a ser la misma sin importar por dónde me traslade. Lo que va a ser diferente va a ser la cantidad de trabajo que estemos desarrollando. Ahora, ¿cómo podemos establecer esa relación de trabajo? Pues lo vamos a hacer a partir de lo que sería la segunda ley. Entonces, esta misma ecuación la podemos escribir como lo que sería la aceleración, sería la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, este mismo término lo podemos expresar mediante un arreglo siguiendo la regla de la cadena, donde lo que nosotros estamos haciendo es haciendo una variación de lo que sería la velocidad de acuerdo con su posición. Este dr lo que nos está diciendo es que sería la relación de posición, este vector de posición que tenemos aquí. Y esta relación de posición también está variando con respecto al tiempo. Entonces de aquí lo que podemos hacer es que podemos agrupar estas relaciones. Y también podemos simplificar, porque si se dan cuenta lo que tenemos aquí es la relación en el tiempo. Entonces lo que podemos hacer es que podemos simplificar esta relación en el tiempo, eliminarla y al final expresar lo que sería la fuerza de un cuerpo como la variación de la velocidad con respecto a la variación de su posición por el vector de velocidad. Volvemos a agrupar y lo que hacemos es pasar la variación de esta posición del lado izquierdo. Conservamos esta variación de velocidad, la variación de velocidad y la velocidad de este lado. Y cuando nosotros integramos de ambos lados, lo que vemos es una relación que hay entre lo que sería la posición de un objeto y su movimiento. Entonces, es esta la manera como nosotros vamos a establecer esas relaciones de esencialmente de cómo el trabajo que nosotros estamos haciendo, o sea, el desplazamiento, está referido a una cantidad en específica de energía que está alterando al objeto para que siga esta trayectoria. Pero al final, la energía que va a conservar el objeto, sin importar la cantidad de trabajo que nosotros le metamos, si siempre llega al mismo estado, siempre va a ser la misma. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profe. Ok. Bueno, aquí nada más. Aquí lo que tenemos es la fuerza y la posición. Mm, estos elementos en realidad lo que está pasando es que no está directamente relacionada con toda la posición. ¿Eso a qué se debe? Bueno, lo que nosotros aquí tenemos es fuerza. La fuerza que en realidad se está generando por mover este objeto es la fuerza que tiene que hacer para vencer al peso. Entonces, ustedes saben que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad es un vector. En, es ahí para que vean. La gravedad no es una fuerza, sino es un atractor. Entonces lo que está haciendo es que nos está modificando también la cantidad de movimiento. Y eso ustedes lo saben. Dependiendo de la cantidad de masa que hay en una relación de dos objetos.
Entonces, este es un vector y lo que nosotros tenemos aquí es una posición que también es un vector. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de relaciones, en realidad lo que tenemos que hacer es, mm, podría decirse que no las podemos encimar, lo que tenemos que hacer es nada más encimar la parte que le corresponde. Para hacerlo, lo que hacemos es que utilizamos lo que sería el producto vectorial o el producto punto. Esto lo que en realidad lo que está haciendo es que en este caso A nos representa, por ejemplo, una propiedad, o que en este caso, o una cualidad del sistema, que en este caso puede ser la gravedad, y nos está diciendo cómo esta, que tiene una dirección, se ve proyectada sobre lo que sería, em, eh, cómo lo ve este vector de posición. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el producto punto también es un producto recíproco. O sea, va a dar lo mismo que si yo lo pongo como A, como primero B por A. Vamos a ver que nos va a ayudar mucho. Y es una relación muy importante. Entonces, al final lo que nosotros estamos haciendo con al llevar este producto punto a esta relación, es cuando nosotros sacamos, o en términos prácticos, es cuando nosotros sacamos la fórmula general de la energía potencial, que es eh, masa por gravedad por altura. Y de hecho, me falta un signo menos, porque la gravedad va en sentido contrario. Bueno, está metido aquí. Lo que pasa es que este vector de gravedad tiene una dirección contraria y ya va hacia abajo. Va en dirección contraria al eje Z. Es ahí el signo menos que me falta. Entonces, básicamente lo que está pasando aquí es que esos efectos de gravedad, que es un vector, no los podemos encimar directamente sobre este elemento. Entonces lo que hacemos es ver cómo se proyectan sobre este vector, sobre este cachito. Entonces también va a ser una relación muy útil que vamos a utilizar. Eh, Generalmente cuando tengamos que calcular los pares o los efectos de la gravedad, lo vamos a utilizar. Y bueno, en nuestro caso, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos, bueno, cuando ustedes tengan cualquier sistema mecánico que funcione y que no esté funcionando en un estado estacionario, acaba de aclarar eso, que eso también es importante. Lo que vamos a utilizar va a ser la diferencia que va entre la energía cinética de todo el sistema menos su energía potencial. Eso significa que vamos a sumar la energía cinética de todos los cuerpos y le vamos a restar la energía potencial de todos los cuerpos. Vamos a obtener con eso su lagrangiano. Y aquí, bueno, el lagrangiano, ustedes lo pueden encontrar con muchas tipografías. Yo ahorita lo que estoy utilizando es la letra gamma mayúscula en el alfabeto griego, porque es una L inversa. Porque si le pongo la L, eh, digamos normal, pues se va a confundir con otros elementos que vamos a utilizar para describir a los robots. Entonces, por eso lo estoy utilizando así. Pero ustedes pueden encontrar en diferentes libros de texto que este elemento puede estar expresado con cualquier otra letra. Entonces, es una aclaración. Entonces, esta relación, vamos a calcular el par mediante esta relación, que sería la ecuación de Euler-Lagrange, donde lo que tenemos involucrado, o lo que hacemos, es primero separar los efectos cinemáticos de lo que sería esta diferencial de energía, y vamos a ver cómo esos efectos cinemáticos van a verse afectados por el tiempo. Ahora, aquí la notación es algo específica. En este caso, lo que nosotros tenemos, o vamos a denominar como Qs, es un elemento significativo que van a ser los grados de libertad del robot. Van a estar expresados por variables Qs que nos van a describir el estado de cada una de las juntas. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que vamos a hacerlo
por el estado de las velocidades de una junta en específico. Y posteriormente lo que estamos haciendo es que vamos a analizar cómo ese estado de velocidad se va a ver afectado con sus relaciones en el tiempo. Pero ojo, si se dan cuenta, a partir de esta consideración y de estas consideraciones, ninguno de los elementos que nosotros tenemos expresado está en términos del tiempo. O sea, lo desaparecimos. Eh, es una manera de representar de manera general a cualquier sistema mecánico. Ahora, no es que el tiempo no esté involucrado, sino simplemente como lo queremos expresar todo de manera general, lo que estamos haciendo es que lo estamos manejando, aunque sea como una variable, de manera representativa. Eso significa que cuando nosotros derivemos, siempre lo vamos a hacer aplicando la regla de la cadena, como lo hicimos acá. Entonces, lo que quiere decir en esta relación, lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos el modelo dinámico, es que como ninguna de nuestras variables va a estar expresada en términos del tiempo, tenemos que derivar todas las variables expuestas dentro de esta expresión eh, por cada una de las variables presentes y multiplicarlas de manera simbólica, completándolas con su derivada. eh, y bueno, lo que pasa es que me estoy imaginando la ecuación, por eso es que me está costando trabajo decirlo, porque como tengo varias ecuaciones en mi cabeza, en realidad lo que va a hacer es que este diferencial del tiempo nos va a expandir este término en una sumatoria de diferenciales. Y este par o estos pares que vamos a calcular de este lado van a estar asociados directamente con el movimiento. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí, si se dan cuenta, ahora nos dice que va a ser un par asociado con lo que sería el estado de una junta, una posición. Y en realidad aquí no está relacionada ninguna velocidad. En esta parte de nuestro sistema, lo que nosotros vamos a obtener van a ser los pares por los efectos externos que van a afectar a la masa y el único que nosotros vamos a tener asociado a este va a ser la gravedad. Entonces, dentro de esta ecuación lo que vamos a obtener van a ser elementos o pares directamente asociados con la gravedad. Entonces, este sería el planteamiento general. Ahora también, lo que nosotros tenemos aquí en esta ecuación, como estamos utilizando energía, si se dan cuenta, aunque estemos expresando cosas de manera vectorial, al final la energía lo que está pasando es que nos está viendo reducida lo que es esos elementos vectoriales a un escalar. A ese tipo de operaciones dentro de cualquier sistema mecánico o sistema matemático se le denomina una contracción. Quiere decir que todas las propiedades de ese sistema o de ese planteamiento pueden ser expresadas en un solo término. Entonces quiere decir que cuando nosotros calculamos el lagrangiano, estamos juntando todas las propiedades relacionadas con la masa y con la cinemática del sistema mecánico en un solo elemento, y a partir de ese elemento nosotros podemos tener cualquier descripción de manera particular del sistema. Sé que a lo mejor ahorita no me estoy dando a entender. Es algo que solamente yo creo que es más fácil de entenderlo cuando ustedes tengan las ecuaciones presentes y que calculemos la dinámica de un sistema mecánico que esté compuesto de más de un solo cuerpo. Entonces, eso ahorita sí que no se preocupen. Y bueno, básicamente lo que les acabo de presentar, cómo nos va a ayudar. Bueno, nosotros en nuestra descripción, para aplicarlo a los robots, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ir estableciendo o vamos a establecer un sistema inercial, el cual puede estar dentro del robot o fuera del robot. Eso no va a ser muy importante. Y mediante las relaciones que vimos de posición entre varios sistemas de referencia, vamos a eh,
describir en específico un sistema de referencia que aquí nosotros lo vamos a denominar como P, que va a ser como que nuestro punto fuga o nuestro punto de solución, o nuestro sistema de solución mejor dicho, con el cual nosotros vamos a describir con respecto a nuestra referencia inercial el estado de un sistema un sistema de referencia asociado con una herramienta o con algún tipo de elemento dentro de un robot, que generalmente se le denomina como efector final, el cual va a ser utilizado para producir algún tipo de efecto en el entorno. Entonces, en este caso yo no puse ninguno porque generalmente mm, va a depender del tipo de herramienta que puede ser y del tipo de función. Entonces, significa que vamos a determinar o vamos a tener un vector de pose. La tarea nos va a decir cómo tenemos que posicionar y orientar a nuestro vector final. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un equivalente que nos va en función del estado de las juntas del robot que nos describa esa relación. Y bueno, este va a estar en función de lo que sería lo que se le denomina el espacio de configuración de un robot. Ahora, como nosotros lo manejamos ya dentro de lo que es el desarrollo de nuestra teoría dentro de la facultad, no nos gusta utilizar tanto ya la palabra configuración, porque cuando hablamos de configuración mecánica estamos hablando también de medidas y de pesos, cuando en realidad aquí lo que estamos hablando es cómo se encuentra una articulación, pero ya es como que la manera aceptada, y es por eso que aquí lo que tenemos es el vector de configuración, es Q de configuration. Entonces, este vector de configuración lo que tiene expresado es el estado o el espacio del robot que nos dice el estado de cada una de sus articulaciones. Y conforma lo que sería el espacio de configuración, que es básicamente el conjunto de variables que nos describen a este robot. Lo importante de aquí es que este tipo de planteamiento nos va a llevar a lo que sería la ecuación de restricciones cinemáticas de la postura, que sería esta. Mm, Vamos a ver que esta ecuación tiene varias implicaciones, esencialmente para sistemas que son muy complejos y también cuando nosotros queremos establecer algún tipo de solución cuando nosotros queremos determinar la postura del robot para que realice una determinada tarea. Entonces, el objetivo cuando menos de aquí es llegar a esta ecuación con el fin de resolver la postura del robot. Ahora, a partir del modelo que nosotros desarrollemos de aquí, lo que sigue, nosotros vamos a establecer lo que sería el modelo cinemático del robot, que va a ser cómo el robot va a mover a su efector final dentro de su espacio de trabajo, y eso lo tiene que hacer moviendo sus juntas, modificando las velocidades de sus juntas, y de aquí hay dos maneras de apreciar lo que sería el modelo cinemático directo, que es importante porque generalmente aquí lo que nosotros tomamos es la matriz jacobiana del sistema para analizar las propiedades, a veces, bueno, en este caso como estamos hablando de cinemática, las propiedades cinemáticas del robot, su capacidad. De aquí vamos a sacar algunos indicadores que nos van a ayudar a definir si el robot es capaz de realizar alguna tarea o no. E incluso nos va a hablar un poquito de su controlabilidad. Ahora, a partir de este modelo, nosotros podemos establecer lo que sería el modelo cinemático inverso. Ese modelo cinemático inverso es como que el más importante que se trabaja porque ese lo que nos va a indicar es, conforme a nosotros queremos mover al efector final del robot, nos va a indicar cuáles serían las velocidades que tendrían que proporcionar los motores para que cumpla esta tarea. De la misma manera, aquí lo que tenemos es la matriz jacobiana, pero aquí lo que tendríamos que manejar, como es un despeje de esta ecuación, tenemos aquí su matriz jacobiana y en términos normales sería su inversa, pero como lo estamos planteando de manera general, y vamos a ver, no necesariamente a veces las matrices jacobianas que vamos a obtener van a ser matrices cuadradas. Entonces no las podemos invertir de una manera tan directa. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener que aplicar lo que sería el planteamiento general de las matrices inversas, que sería su matriz inversa, por eso es que tiene este signo de más.
Y lo que nos dice es que nos está calculando, nos está proyectando estas velocidades con las que movemos el efector final a las juntas. De igual, de aquí vamos a analizar esta ecuación y también vamos a ver qué detalles tiene o qué defectos tiene que nosotros utilizamos la matriz pseudo inversa. O sea, eh, algebraicamente es una herramienta que funciona, pero tiene también su lado negativo. Entonces, cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver. Y de ahí, pues vamos a ver el modelo cinemático de las aceleraciones. Este no me meto mucho porque es más útil cuando estamos trabajando ciertos esquemas de control. Entonces, ahí solamente funciona cuando a lo mejor queremos implementar controladores PID, pero la cuestión es que esta información no la vamos a proporcionar al sistema de manera directa. Generalmente cuando nosotros vamos a utilizar estas ecuaciones es porque previamente lo que tenemos son resultados de alguna simulación numérica que nos ayuda a corregir o a alimentar el comportamiento del robot. Sí se utiliza mucho para lo que sería ya establecer controles dinámicos, pero se requiere cuando menos tener una simulación previa. Entonces sí se aplica, pero solamente cuando las tareas que van a hacer son tareas muy específicas. Entonces aquí lo importante nada más es entender. Ahora, también otro punto. Lo que nosotros tenemos aquí son derivadas de los modelos que tenemos arriba. Entonces lo que está pasando es que aquí también los elementos que estamos generando ya también nos están involucrando también derivadas de matrices. Eso quiere decir que también la cantidad de elementos que conforman o que describen a la aceleración van a ser van a contar con muchos términos. Entonces, a menos que se tenga una representación también de simulación o que ya se esté corriendo algo, no se trabaja muy bien de manera simbólica por el tamaño de las ecuaciones. Y por último, lo que nosotros vamos a llegar va a ser primero al cálculo de los pares. Y otra cosa muy importante también es que de ese cálculo de pares nosotros lo que podemos hacer es que podemos agruparlos para establecer un modelo dinámico general, el cual se va a componer por los efectos inerciales directamente asociados con la masa de cada uno de los eslabones. Después, como todo lo estamos relacionando con un sistema inercial, lo que vamos a ver es que eso nos trae como consecuencia que haya relaciones de velocidades relativas entre el resto de los sistemas de referencia. Y eso lo que va a producir van a ser los famosos pares de efectos de Coriolis, los cuales yo los voy a utilizar y los voy a describir con este V. Ustedes pueden también encontrar en algunos libros de texto que se utiliza el vector C, pero ese vector C yo lo prefiero utilizar más o mejor eh, cuando hablemos de restricciones cinemáticas de velocidad, porque el planteamiento que vamos a ver, lo que buscamos es establecer una generalidad para poder modelar robots seriales, robots paralelos y robots móviles. Entonces, generalmente a las restricciones cinemáticas de velocidades se describen con un vector C. Por eso es que ya está apartado y no lo estoy utilizando acá. El efecto de lo que serían los pares por gravedad. Vamos a ver pares por efectos externos y pares por efectos internos. Y básicamente sería así como que ya la introducción total al curso. Y ya lo que restaría o lo que empezaríamos a ver el viernes, de acuerdo a nuestra programación, sería directamente lo que sería el manejo del elemento base. Y vamos a modelar a un eslabón restringido por una junta rotacional y posteriormente por una junta prismática. Vamos a sacar sus modelos, qué elementos se van a conformar de ahí. Y eso poco a poco lo vamos a ir extrapolando para conformar cadenas cinemáticas que ya describan robots. Entonces, cuando lleguemos a esta parte, vamos a ver las ecuaciones
Y la terminación de este tema o de esta parte es una práctica donde ustedes tienen que simular justamente este cuerpo y sacar ciertos resultados. El objetivo de ese ejercicio es que ustedes aprendan a utilizar ahorita la herramienta de simulación que vamos a utilizar, que es Simescape de Simulink. Puedan generar sus propias exportaciones, trasladando información de un CAD a lo que sería esa simulación y que también lo puedan ustedes manipular. Entonces también es el objetivo de realizar esa primera práctica de manera virtual. Ahora, en su inscripción les aparece como que todo es teoría, pero si ustedes revisan el mapa curricular, o sea, lo que es el mapa curricular de robótica, marca 4 horas de teoría y 2 de laboratorio. Ahora, ahí en el caso de laboratorio, pues en realidad no hay un laboratorio de robótica como tal dentro de la facultad y también tener un robot pues, puede resultar no solo costoso, sino también complicado porque se requiere que ustedes los puedan manejar bien y que lo hagan con seguridad y que no le pase nada ni al robot ni a ustedes. Entonces, la tendencia que se utiliza ya en todo el mundo, ya sea el MIT, Carnegie Mellon o la universidad de prestigio que ustedes manejan, ya el ambiente de laboratorio cuando se imparte robótica ya se realiza en ambientes virtuales. Entonces, justamente eh, el material o la simulación, las prácticas que ustedes pueden ver que están programadas, están para realizarse dentro de un ambiente virtual. Si es posible, podría darse el hecho de que lo podamos implementar ya de manera física, pero ya sería como parte de un proyecto de clase. Entonces, por si se preguntan si podrían llegar a tocar un robot, sí, pero posiblemente hasta el final del curso. Por lo mientras, en esta parte, pues todo lo vamos a hacer de manera virtual. Entonces, con esto yo termino ya la introducción, la parte de conceptos básicos. Lo que me interesa ver, regresando ahorita que ya son las 6:02, para ya no, para irnos al descanso y ya no seguirle tanto, es ver, o mejor dicho, que ustedes vean cómo pueden ir juntando información de calidad y que esa información les sirva para que ustedes la puedan utilizar con el fin de, ya sea de aplicarla en algo o crear algún tipo de innovación. Entonces eso, la recolección de información del estado del arte es muy importante y es lo que vamos a trabajar regresando. Entonces, son las 6:03. Yo creo que si dejamos 3 minutos, para que no haya tanto problema, regresamos 6:15. Por lo mientras, en estos 2 minutos que están, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, no, profe. Ok. Si ahorita no hay dudas y preguntas, entonces pausa toda la grabación y nos vemos ahorita a las 6:15. Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte y está relacionada esencialmente con la parte del estado del arte. Ya, eh, pues yo prácticamente lo que he estado haciendo en las clases anteriores, pues es dar una visión, pero obviamente es mi visión, es mi parte sesgada. Ahora, el área de la robótica, como yo les comento, es un área muy amplia, entonces lo fundamental sería cómo nosotros podemos establecer esa información, o por ejemplo, si a ustedes les interesa algo en específico. Por ejemplo, actualmente, pues los robots, ahorita en la clase lo que vamos a ver es más que nada lo que sería cómo vamos a calcular sus posturas, de qué elementos están conformados, qué técnicas vamos a utilizar para poder determinar las soluciones de los sistemas cuando se presenten. Entonces, pero si ustedes ven lo que está pasando en el mundo, pues van a encontrar que los robots actualmente también cuentan cada vez con sistemas de visión, que sería como el ejemplo de los robots de Boston Dynamics, donde se suben una pista de obstáculos, dan marometas, dan piruetas,
hacen ciertos tipos de actividades que no son actividades que digamos convencionales que nosotros esperaríamos que va a ser un robot. Eso, ¿por qué se da? Bueno, porque lo que están haciendo ellos es establecer cuando menos algún tipo de solución a algún problema y aumentar lo que serían las posibles aplicaciones que ellos pueden darles a los robots en diferentes actividades. Entonces, ahí lo que está pasando es que ellos no han desarrollado las cosas tampoco de la nada. Entonces, generalmente lo que se sigue es una metodología. Eh, una parte de lo que les mencionaba es que un ingeniero debe tener la capacidad, cuando menos, de poder dar una solución. Eso significa que la solución no necesariamente tendría que inventarla el ingeniero, o necesariamente tendría que eh, mm, que implementarla. Podría ser una solución que ya existe. Entonces, generalmente cuando uno plantea un proyecto, que generalmente es de lo que se va a trabajar todo en base a proyectos, pues lo que vamos a encontrar es que generalmente lo que nosotros vamos a tener va a ser una necesidad de resolver. Esa necesidad nosotros la podemos traducir como un tema en específico que queremos analizar. Y en particular alguna parte de ese tema. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer, o cuando menos debemos de cubrir ciertos puntos en específicos. Y es que la información esté relacionada con algo, con un tema determinado. No podemos juntar información de manera general, sino que la tenemos que hacer de cosas que estén relacionadas justamente con la problemática que nosotros queremos resolver. Lo siguiente es el tipo de información, pues la información debe ser verídica y debe ser cuando menos verificable. Y también nosotros lo que va a pasar es que vamos a encontrar demasiada información. Entonces eso lo que significa es que la vamos a tener que organizar y clasificar. Eso lo que nos lleva es que cuando nosotros organizamos y clasificamos información, es cuando nosotros encontramos ya sea nuestra solución o vemos qué es lo que requerimos para establecerla. Entonces, eh, ¿dónde podemos consultar esa información? Bueno, lo más común o lo que estamos acostumbrados sería consultar un libro o buscar información dentro de la red. Cuando buscamos información en un libro, no es información del estado del arte como tal, si es si es un libro de consulta o un manual, como un handbook. Porque esa información lo que nos tiene es una información comprimida, la cual nos quiere mostrar un caso en particular o un enfoque determinado. Eso, aprovechando que ya estamos en eso, nomás de que lo encuentro. Por ejemplo, también nosotros debemos tener cuidado también del tipo de información y de dónde la vamos a sustraer. Entonces, un ejemplo, y aprovechando porque eso sí no lo he mencionado, ahí sí, a lo mejor, para que vean que cuando yo me equivoque sí es grave, es que nosotros estamos tomando, por ejemplo, como nuestro libro de texto para la clase, lo que es el libro de Introduction to Robotics de John Craig. Entonces, este libro es un libro básico en la mayoría de los cursos de robótica porque plantea muchas bases de manera ordenada y organizada. Entonces, si ustedes también logran consultar o adquirir otros libros, van a encontrar que muchos de los planteamientos establecidos ahí están contenidos o están basados en este libro. De hecho, pues, están citados. Ahora, este libro es el libro del curso, como lo vamos a manejar. Y justamente de lo que les decía. Aquí en la parte de organización y clasificación. El libro como tal, el autor ya lo tiene clasificado y organizado. Y esencialmente eso tiene que ver con la asociación de conceptos que están establecidas. Ahora, un ejemplo contrario, o sea, diciéndolo como una crítica constructiva, es este mismo libro traducido al español. Entonces, este libro existe traducido al español, nada más que la traducción de de los conceptos no es muy adecuada. Entonces, eso luego causa determinados
pues problemas cuando uno ya quiere consultar algún otro tipo de material o comparar lo que uno hace con algún tipo de autor. Entonces, hay que tener cuidado y, por ejemplo, este libro, el- la recomendación que yo les haría es que siempre consulten, cuando busquen información, siempre busquen consultar la fuente original. Entonces, la fuente original obviamente está en inglés, entonces también. Eso significa que aquí siempre, y creo que es un punto que me faltó, sería buscar la información original. Y no me refiero a que el resto de la información sea chafa, sino simplemente la información de origen, de dónde proviene. Ahora, el libro, como tal, es un libro de texto, pero dejen ahora modifico para que podamos ver. Y lo que vamos a encontrar pues, es que esta es una reedición, este es del 2014, pero el libro como tal es un libro todavía de una reimpresión un poco más, más antigua. Si se ve por ahí el copyright. De hecho debe ser como por ahí de los 90s, tirándoles ya al inicio de los 80s. Por ahí debe de estar. Si no, luego la busco. Ahora, significa que lo que vamos a presentar aquí sí es información básica, pero no es la información como tal de lo que se está haciendo en la parte de la robótica. Porque en la introducción pues, simplemente aquí lo que estamos viendo son las generalidades que nosotros manejamos dentro de este curso y un poco más. Cuando nosotros queremos ya la información actual de lo, por ejemplo, de lo que está haciendo, en realidad lo que tenemos que hacer es realizar una base de consulta. Y nosotros, como tal, por eso es que hay una dirección de bibliotecas, porque la información constantemente está modificándose. Entonces, lo que nos permite pertenecer a la organización, a lo que sería la UNAM, es que tenemos aquí diferentes colecciones divididas por área. La que a nosotros nos interesa serían las que están relacionadas con las áreas, más que nada con ingeniería. Ah, a mí siempre me causa comezón y de la mala que nos estén juntando con la parte físico-matemáticas. O sea, sí las usamos, pero no necesariamente eso tiene que ver, sino más que nada es una parte de evaluación. Porque los criterios con los que se evalúa la parte física, las ciencias duras con la ingeniería son muy diferentes. En ciencias duras lo que se busca en realidad es, o lo que busca un investigador, es dar una explicación y no necesariamente tiene que estar relacionada con alguna aplicación, con el desarrollo de algo establecido ahí. Y en el cambio la ingeniería sí está dedicada a buscar una solución para que a lo mejor se lleve algún tipo de cambio. Y ese puede ser un cambio económico o un cambio dentro del conocimiento. Entonces, mientras estas buscan establecer una pregunta o, contestar algo, digamos, de manera abierta, lo que busca la ingeniería, ya en desarrollo y en investigación, en realidad, es crear las herramientas para ello. Ya puede ser desde el punto de vista científico o desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, sin querer ahí me explayé, no debí de haberlo hecho tanto. Y bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de elementos que podemos consultar. Entonces, las más importantes para nosotros generalmente son las de Esmeralda, los Compendex. Tenemos aquí acceso también a WebSign. De hecho, ese creo que tiene unas partes abiertas. La que nos va a interesar también son las de Elsevier y las de IEEE. Generalmente yo siempre consulto un poco más las que serían de IEEE. Entonces, ustedes como elementos de la facultad pues tienen derecho a consultar lo que serían bases de datos,
Lo único que necesitan, por ejemplo, es mandar un correo a lo que sería la División General de Bibliotecas con su número de cuenta y ellos lo que les van a asignar es una contraseña. Esta es la entrada a un proxy que les permite consultar las bases de datos que ustedes necesiten. Tienen acceso a libros y tienen acceso a lo que serían artículos. Entonces permítanme tomar. Lo que pasa es que este lado, bueno, este browser no lo tengo asociado por cuestiones de seguridad. Entonces, em, bueno, generalmente como no está muy dedicado a eso, pues nadie lo lleva a eso. Entonces nada más déjenlo hago así en el browser que sí lo tengo registrado. Eh, Nada más lo estoy diciendo por cuestiones de seguridad, para que no haya ningún problema. Entonces, aquí lo cargo. Entonces, si ustedes desean ir a consultar información. ¿Dónde me mandó? Me está mandando a otro lado. Déjenme nada más lo busco aquí. Me estoy metiendo mal en esta. Bueno, regresando. Ustedes también pueden entrar. A las bases digitales. Entonces. Y el acceso es el acceso de Cumbres desde 1980. Entonces yo ya lo tengo aquí en este browser. Dejen cierro este. Y aquí. IEEE, ustedes ya conocen y saben que es la Asociación de Ingenieros Eléctricos, Electricistas es una asociación norteamericana, pero en realidad ya es una asociación mundial y se dedica a difundir diferentes temas. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es que es una organización la cual también se dedica a difundir el conocimiento de punta. Entonces aquí pues yo ya estoy, gracias a que yo soy académico, pues tengo mi acceso. Y ustedes también pueden tener un acceso tal vez limitado un poco, debido a que son estudiantes, pero también tienen la capacidad de tener este tipo de acceso. Otra fuente que a lo mejor ustedes podrían consultar de información, pero que no es muy recomendable, bueno, que yo no la recomiendo tanto, a veces, si es que ustedes también no saben buscar información, es Google Scholar. Y les recomiendo que lo usen como Google Scholar, no como Google Académico. Porque sí cambia, o sea, a pesar de que aquí me lo pone aquí en Scholar, pero me está poniendo lo que sería el letrero en español, sí hay una gran diferencia, porque sí también existe el buscador como Google Académico. Y los resultados de que cuando ustedes buscan información también son distintos. ¿Por qué lo hace? No lo sé, pero sí los llega a cambiar. Entonces, vamos a seguir con esta parte. Entonces, generalmente lo que nosotros vamos a hacer cuando buscamos información, pues es que tenemos que definir en específico un tema. Nuestro tema de clase, pues no hay tanto problema porque sabemos que es la robótica. Ahora, de lo que vimos al inicio de la introducción, lo que vimos también es que hay diferentes tipos de robots. Entonces, lo que nosotros podemos tener interés a lo mejor es en investigar alguna característica en específico de los robots. Entonces, como cualquier buscador, afortunadamente los algoritmos han mejorado, ya no hay que poner ni comas ni algún otros aditamentos. Lo que nosotros tenemos que colocar siempre cuando hacemos una búsqueda son palabras clave. Y conforme nosotros le vamos dando palabras clave a cualquier buscador, lo que va a pasar es que nos va a direccionar nuestras búsquedas a una manera más específica. Por ejemplo, yo quiero conocer de robots industriales. Por ejemplo, en IEEE es de cajón tener que escribir nuestras búsquedas en inglés, pero eso es bueno. Entonces, por eso es que yo tampoco le puse contenido en inglés al curso, porque el material que es de consulta
en su mayoría está dentro de ese idioma, o sea, que estamos montados, o la visión que yo busco para impartirles dentro del curso es llevarlos a lo que sería la parte más actual. Ahora, dentro de los robots industriales hay muchas cosas que se están desarrollando. Entonces, por ejemplo, algo que ahorita nada más por poner un ejemplo, le voy a agregar nada más la palabra visión. Si yo le doy enter, lo que va a pasar o lo que va a hacer el buscador es que me va a poner una cantidad de resultados, donde aquí lo que me muestra son artículos, tanto de revista, bueno, primero están los de congreso, los de revista, o sea, los journals. Hay una diferencia entre journals y magazines y conference. Son congresos, y los congresos básicamente para lo que sirven es para que la gente hable de lo que está desarrollando y se pueda conectar con las personas que están haciendo o manejando temas similares. Los journals son investigaciones serias, generalmente son artículos muy pesados o artículos muy grandes, donde sí se muestra investigación. Entonces, generalmente quien consulta journals es porque está realizando algún tipo de investigación como de doctorado o algún tipo de desarrollo. Y lo que son magazines se refiere más que nada a elementos de divulgación científica, de divulgación. Me parece que alguien alzó la mano. Sí, sí, sí. Sí, alguien alzó la mano. Sí, yo, profe. Sí, Una lo que ves pregunta. es... En Sí, esta adelante. página de la IEEE solamente hay artículos. Es que, bueno, yo quise sacar información de ahí para lo de mi tarea y solamente encontré como ya artículos como muy específicos y me costó trabajo tratar de sacar información como, pues sí, como básica. Ok. Dependiendo del tipo de información que tan básica la necesitas obtener. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si tú estás buscando algo básico, yo lo que recomendaría es primero consultar un libro de mano, como sería este. Si tú requieres, que sería a lo mejor analizar un problema, o sea, por ejemplo, yo al poner la parte de visión, yo estoy especificando que quiero estudiar algo en específico. Y el buscador, o lo que ya está diciendo, es que ya está por enterado que yo ya conozco de robots y que yo ya conozco de visión. Entonces, si tú buscas información básica dentro de IEEE, lo más seguro es que no la encuentres de manera básica, sino que te va a dar ya algo muy especializado que a veces cuesta trabajo entender. Entonces, ahí sí hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, sí, adelante, Diego. Es que justamente también creo que tuve el mismo problema que Jessica, pero entonces le quería preguntar si usted podría proporcionarnos una bibliografía un poco más actualizada que la que tiene el programa de robótica. Para usted, ¿qué sería como lo correcto, además de este libro que fue nuevo para mí incluso? Sí, justamente lo mismo le iba a preguntar, profe, porque la verdad es que igual traté de buscar como varias referencias e incluso pues había como libros muy viejitos o así, o los que proporcionan, bueno, los que menciona la facultad, igual ya son como algo viejitos y fue así como de, bueno, pues por lo mientras voy a utilizar uno de esos, pero pues sí como que me gustaría que tuviéramos uno un poquito más actualizado. Ok. Bueno, justamente ese es eso es un gran, no es un gran problema, pero lo que pasa es que hay dos aspectos. Por ejemplo, el libro de Craig, como les mencionaba, ya tiene, no es que sea un libro viejo, pero lo que tiene son las bases. Ahora, hay un conjunto de libros que podemos ir utilizando. Entonces, déjenme, voy para acá. Entonces, si ustedes buscan cosas muy actuales, eh, por ejemplo, un libro que si ustedes quieren consultar y que más o menos no demanda mucho, bueno, que lo pueden ir llevando con un libro de texto a la mano, es este libro de Robotics, Modeling, Planning and Motion Control. Este es muy bueno. De hecho, no sé si ese libro, porque yo tenía en el posgrado de ingeniería, hay un libro también de Bruno Siciliano, que justamente también es de robots y de control.
Lo que hace Bruno y sus amigos aquí es que conjuntan todos sus artículos de desarrollo y los compactan en una teoría para presentarlos como una teoría de libro. Ahora, tampoco a pesar de que sea un libro que yo recomiende que digamos que es actual, tampoco es un libro que digamos que tiene mucho tiempo. Más o menos... Ay, no encuentro el año, pero sí ya tiene un ratito. Digamos que este más o menos debe ser como de los 90. Entonces, este también es un buen libro de consulta. Nada más que sí tiene partes que luego sí son un poquito más demandantes. Entonces, si quieren otra consulta, este también les puede servir. Ahora, de repente se rompe porque hay una especie de dualidad. Como la robótica es mecatrónica, o sea, es como que la crema de la mecatrónica, lo que llega a pasar es que los textos de robótica son muy especializados en un área en específico. Entonces, hay libros de robótica. Por ejemplo, creo que es muy simple, pero hay libros tan especializados de robótica que ya hablan, por ejemplo, de la parte de programación, aplicando redes neuronales. Y, por ejemplo, estos libros sí son algo demandantes, porque ya piden que cuando menos ustedes tengan conocimientos previos de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, de este libro, que es como que como ya va para la segunda vez que lo leo. Ya la primera sí fue como leer pues un cuento, porque nada más lo vas leyendo y no te lo puedes imaginar. La segunda vez ya lo empecé a leer, ya lo entiendo, o sea, ya lo estoy entendiendo. Yo creo que ya la tercera vez que ya lo pueda leer, ya voy a estar manejando, voy a estar haciendo los ejemplos que ya vienen directamente aquí. Entonces de repente viene esa disparidad. Entonces, si ustedes quieren, está esta bibliografía. De todas maneras, tengan a la mano. Es bueno. Y también parte del objetivo de haber desarrollado un curso PAPIME justamente es actualizar tanto la bibliografía, pero como no, ahorita lo que mencionan, no hay libros de texto tan actualizados, pues no se puede, no es fácil recomendar, porque incluso hay libros, a ver si lo encuentro. Ah, ah, ay, no lo veo. Ah, no. Pues creo que ya, de tantas cosas que he abierto, pues creo que ya se perdió. Mm, el otro libro, por ejemplo, el otro ejemplo que yo les quería poner de libro es el libro de Planning Motion Robot de Jean-Claude Latom. Ese libro más o menos está a la par como libro de Craig. Es un libro desarrollado para el desarrollo de tareas y de trayectorias de robots. No es muy nuevo, pero ya es como que la consulta básica para la robótica. Tanto para la robótica serial o robótica móvil y planeación de movimientos en cualquier otro tipo de elementos. Ese después se los muestro. Pero ese sí es como que es uno de los libros más demandantes que yo conozco. Porque sí se requiere, no solo se requiere saber robótica, se requiere tener un conocimiento bastante elevado de lo que son matemáticas avanzadas. Pero avanzadas de verdad. Entonces, la idea sería ir incluyendo este tipo de material. Ahora, el, el material que vamos a ver dentro del curso, el objetivo es que también ustedes puedan ya entender cualquier tipo de material que ustedes puedan encontrar en cualquier base de datos. Entonces, de aquí, lo ideal cuando nosotros estamos iniciando consultas de bases de datos, esencialmente siempre es consultar las conferencias y aspirar a escribir un artículo de conferencia. Porque eso lo que
desarrolla son habilidades de expresión y tanto de conocimiento. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, lo que tenemos son alrededor de, son estas 4.900, no, sí, 4.924 publicaciones, pero están divididas en estos elementos y tenemos un rango de años bastante largo. Entonces, si ustedes quisieran consultar la parte más actual, se maneja como un parámetro del tiempo. Generalmente, ahorita también me estoy pasando un poquito de lanza porque en una revista seria o algo así deberían de ser cuando menos mínimo 4 años de vigencia. Entonces vamos a filtrar la información y esto también debe de reducir la cantidad de información. Ahora, de aquí, eh, igual vamos a tener resultados. Nos quitó alrededor de 3.000, pero no es así también algo importante. Ahora, tenemos conferencias, tenemos journals. Ahora, ¿qué información queremos buscar? Bueno, lo que seguimos viendo es que seguimos teniendo mucha información. Lo que tendríamos que hacer sería agregarle una palabra más. Y déjenme pensar. Pues de hecho estaba pensando. Déjenme pensar qué otra bibliografía les podría pasar. Que les pueda servir. Porque eso también ha sido tema de discusión. Por ejemplo, está el otro libro, un website, que está puesto también como una parte de la bibliografía, pero a mí no me gusta. Y no porque sea un mal libro, de hecho es un buen libro con el cual yo también empecé a aprender, pero tiene algunos detalles y está más que nada dirigido a paralelos. Ahorita, por ejemplo, uno de los libros que están es, por ejemplo, el Olleiro y el libro de robótica de Fernández. Pero, por ejemplo, el libro de robótica de Fernández está un poquito más dirigido a lo que es la parte de control. Y el Olleiro incluye cosas de robótica móvil. Entonces, no, por eso le estoy echando ganas a los apuntes para ver si podemos sacar un libro. Y eso ya tenerlo. Ahora, la idea de los artículos, de que ustedes vean los artículos, es hacer la comparación. De la parte de visión, ¿qué es lo que me interesa ver? ¿O qué elementos le puedo agregar? Entonces sería... Vamos para darme una idea. Sensado. Vamos a ver qué parece por ahí. Bueno, agregarle esa palabra no sirvió. O bueno. No sé si va, va junto o va separado, pero ahorita que me dice. Sí, va junto. Entonces, los Apple Tags. Entonces, de aquí ya nada más me salen 7. O sea, definir con una palabra más es mejor porque si se dan cuenta ya redujo la información. ¿Qué le agregué? Bueno, le agregué la palabra Apple Tag. Un Apple Tag es un marcador que se utiliza mucho en robótica. Me parece que fue desarrollado por la Universidad de Michigan. Tiene código abierto, y está en OpenCV. El cual se le pueden pegar, son etiquetas que se pueden pegar en robots o en otros elementos del entorno, los cuales permiten, mediante un reconocimiento de cámaras, mandarle información para que éste interactúe con el entorno. Entonces, si ustedes se meten aquí, lo que van a encontrar en los artículos, antes era necesario descargarlos. Ahora, como ya todo lo pueden, una exigencia que a veces pide IEEE para algunas publicaciones, es que ya todo se escriba utilizando látex. Y estos son los Apple Tags. Aquí está el robot y debe de reconocer cada una de las etiquetas para que haga algún tipo de interacción y de tarea.
Entonces aquí está desarrollo en trayectorias. Así no me lo estoy viendo, no lo he leído. Y lo que nosotros, la idea es que cuando ustedes, o lo que vamos a hacer dentro del curso, justamente contestando un poquito también a la pregunta, es que ustedes cuando vean este tipo de ecuaciones y de planteamientos los puedan ya interpretar sin ningún problema. Por ejemplo, esto, lo que nos está hablando, bueno, esto yo ya lo entiendo, lo que me está hablando aquí son de una norma que están estableciendo, que están buscando optimización. Pero esto sí ya es un poquito más avanzado. Entonces, es una forma aquí. Por ejemplo, otra de las cosas es que en la parte de robótica, los desarrollos, como les habíamos mencionado, están mucho en ambientes virtuales. Entonces, se dan cuenta aquí, a pesar de que nos están presentando el robot en físico, lo que en realidad lo que están presentando en realidad son ilustraciones. No nos están presentando como tal que el robot esté funcionando. Y cuando menos nos presentan una estimación. Pero aquí, por ejemplo, que ya incluyen ROS, significa que lo que están haciendo son simulaciones. Entonces aquí se ve un cuadricóptero, se ve el uso de ROS, y lo que me imagino es que debe de tener cuando menos una implementación. Ahora, aquí están combinando ROS y MATLAB. Esa es otra de las cosas. Las herramientas con las que se están manejando los robots ahorita son diversas, pero todas están tendiendo a converger a una sola cosa. Por ejemplo, MATLAB tiene su módulo de robótica, pero es un módulo un poquito derivado de los módulos desarrollados en ROS. Ahora, ¿cuál es la dificultad de, por ejemplo, utilizar como simulador ROS? Pues que ustedes tendrían que aprender cuando menos algún tipo de lenguaje de programación para poderlo manejar. También tendrían que estar acostumbrados a manejar este terminal. Y en la parte de la programación, de un aspecto muy básico, pueden programarlo con Python, pero ya si quieren hacer implementación de verdad, tendrían que programarlo todo en C. Entonces aquí está implementado el diagrama en MATLAB. Y si se dan cuenta aquí lo que están utilizando es el mismo módulo que nosotros vamos a utilizar del de Simscape para simular lo que sería el comportamiento del cuadricóptero. Entonces, ahorita como desarrollar robots se ha vuelto algo pues bastante complicado, lo que se está haciendo es que ya la generación de herramientas han rebasado a lo que sería ya la información de consulta. Entonces, si tú quieres buscar ahorita información de robótica, digamos, actualizada dentro de un libro, no la vas a encontrar porque esa información, lo que tienen los libros es que nos van a presentar un aspecto básico para poderlo aplicar ya en un esquema avanzado. Ahora, para que esta información llegue a un lector, pues tiene que pasar dos cosas. Tiene que ser un lector muy dedicado o a un lector o a alguien que esté buscando información muy especializada. Entonces, ese es el detalle de por qué ustedes ahorita me dicen, es que quiero buscar información. Posiblemente no están encontrando la información que en realidad ustedes desean buscar. Entonces, significa que entonces, bueno, lo que quiero decir es que, pues ahorita la enseñanza de la robótica como tal está muy rebasada a comparación de lo que se está haciendo ya actualmente. Yo, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí en el browser que tengo acá. De manera rápida. Déjenme nada más lo encuentro. Y si puedo, también incluso hasta les podría pasar las ligas. Es que me parece que lo tengo aquí. Es que pues ya saben, hay que separar las cosas porque luego un navegador lo uso de término general y el otro para dar la clase para que no se
no tener confusión de información. Pero yo, por ejemplo, ay, no está aquí. Déjenme buscar acá. Se me hace raro porque déjenme extenderlo acá. Sí, lo tengo acá. Y ahorita se los paso. Entonces, por ejemplo, mejor copio la dirección. Aquí está. Por ejemplo, esta es una clase de robótica. De robots que son subactuados. Y es del MIT. Entonces, la manera en que que aquí enseñan robótica es muy similar. O este ya es como que un curso un poquito más avanzado de robótica. Pero lo que ustedes van a ver ver los aspectos básicos. Pero las herramientas que están utilizando aquí para el desarrollo son herramientas de simulación. Entonces, de hecho, bueno, a mí siempre me han gustado estos pizarrones, aunque todavía sean de GIS, pero son pizarrones múltiples. Y lo que ellos están utilizando como elemento para dar las clases es una plataforma de simulación. Me parece que son libros de Jupyter. Entonces, esos libros de Jupyter, como ellos los tienen programados, me parece que también es en Python, lo que les permite a los alumnos es simular robots dentro del servidor que ellos tienen. Obviamente, pues nosotros no tenemos esas opciones. En el sentido de que no tenemos un servidor para colgar las cosas. Lo que sí tenemos es acceso a herramientas como las de MATLAB, debido a que la UNAM tiene su convenio con MathWorks y lo paga para que los científicos, los ingenieros, los investigadores y otro tipo de científicos lo puedan utilizar en el desarrollo. Entonces, la idea también ya es ir migrando un poquito las clases para este lado e ir juntando información. Entonces, si en específico tienen que buscar información y a veces no la encuentran, pueden mandarme un mensaje y si yo la tengo disponible, les puedo mandar un enlace, se los paso. Pero eso sí, yo también en algunas cosas para buscar información, pues la tengo que buscar. Una de las, digamos, ventajas de la pandemia fue que muchas universidades comenzaron a dar sus clases en línea y lo hicieron ya en un esquema abierto. Entonces el MIT siempre ha tenido un esquema abierto. Nada más que ahorita pues ya es un poquito más y vale la pena. Por ejemplo, estas clases, estas son del año pasado. De hecho, cada semestre tienen su clase de robótica. Esta yo la estaba viendo. Ahorita están en sistemas dinámicos lineales no aplicados a la robótica. Y pues simplemente yo lo veo que cuando menos los observadores pues no pasan ni de 20. Entonces, la búsqueda de información ya es un poco más fácil de hacerlo, pero todo va a estar siempre reflejado, o ustedes lo van a ver siempre reflejado dentro de las publicaciones. Ahora, un punto importante también es que tenemos que aprender a distinguir dentro de publicaciones cuáles nos van a ser las más útiles y cuáles no. Entonces, de aquí, yo lo que les pongo es que cuando ustedes consulten información y que lo tengan que hacer buscando algo en específico, se fijen primero que en las estructuras como están escritas las cosas. Y eso, sin importar el idioma, pues siempre es así. Donde nosotros siempre vamos a plantear como el sujeto, lo que sería el tema en general, lo que sería el predicado, sería
la hipótesis o la pregunta que queremos contestar y la prueba. Entonces, en los artículos que ustedes pueden encontrar, es que como moví la pantalla, la letra está aquí. Ustedes lo que van a encontrar, por ejemplo, si tú vas a hacer una búsqueda de información y quieres buscar un tema en específico, posiblemente también lo que llega a fallar es la interpretación de los títulos. Entonces, por ejemplo, aunque yo ya le he puesto robots industriales y el Apple Tag, la información que yo tengo en este documento no es el tema. El tema es la evaluación y la aproximación de las poses con múltiples Apple Tag para robots industriales. Entonces, dentro del esquema que yo les estoy poniendo acá, el tema aquí sería la estimación de posturas, utilizando, si es posible, utilizar Apple Tags para los robots industriales. Entonces esto en realidad al final el elemento se vuelve como un equivalente al verbo. Entonces aquí simplemente lo que quieren es evaluar cosas, las estimaciones de la pose, utilizando múltiples marcadores visuales para los robots industriales. Entonces la entrada de información, como yo la puse dentro de mi búsqueda, sí está contenida aquí la información, pero no corresponde. Entonces, si yo estuviera buscando cosas de robots industriales como tema esencial, este artículo no me sirve. Entonces, ¿cómo lo tendría que buscar? Bueno, tendría que buscar dentro de los títulos primero cuáles tienen la estructura que yo la puse dentro de mis palabras, porque también importa mucho el orden de jerarquía como yo las puse. Entonces aquí básicamente lo que yo estoy encontrando es que ninguno de estos datos que me está mandando me son útiles. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Si estos resultados no son no son buenos, pues tendría que buscar en otra base de datos. Y esa posiblemente puede ser la de Google Scholar. Igual aquí también tienen las mismas opciones, y aquí lo que les manejan son accesos directos a los PDFs. Entonces ahorita lo que quería nada más era mostrarles, si quieren después podemos trabajar en cómo podemos ir clasificando la información. Es por eso que uno de los puntos importantes aquí es cómo clasificamos la información. Y vamos a ver algunos puntos de la parte verificable. Pero la organización y la clasificación de la información tiene que ver cómo vamos a establecer la búsqueda y qué tipo de resultados nos da. Entonces, ya sin querer ya me colgué demasiado con esto. Ya son las 7. Entonces, pues ya paro la grabación. De hecho, ya me pasó una disculpa.